Efesios capítulo 5, verso 21. Efesios capítulo 5, el verso 21, leemos en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por cada amigo, amiga presente. Damos gracias a Dios por el tiempo de estar en su presencia. Y finalizado el mensaje, quiero comunicar un plan, un proyecto financiero para la iglesia. Efesios 5:21 dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza ¿de quién? De la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice el verso 31, el verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Diga conmigo: Cristo y la iglesia. Oremos al Señor. Amado Jesús, bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias bendecimos su nombre, Señor, en esa hora. En el nombre glorioso de Jesús, amado Rey, amado Salvador. Te adoramos, Jesús, te exaltamos, Señor de gloria. Su palabra, oh Dios del cielo, bendiga nuestras vidas en esta hora. Te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén. Bien, pueden sentarse. Uno de los textos que leímos dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El apóstol Pablo hace una analogía del matrimonio y de la relación entre Cristo y la iglesia. Amén. Cabe destacar que la carta a los Efesios es la carta que más doctrina posee en relación al tema de la iglesia. Y dice aquí de algunos aspectos que se pueden asimilar o asemejar a cosas que ocurren dentro de una relación matrimonial o dentro del ideal del matrimonio, y también de lo que ocurre en la relación Cristo-Iglesia. Nadie, enseña el apóstol Pablo, que nadie aborrece su propio cuerpo,
sino que lo cuida y lo sustenta. Y esto también habla del cuidado de Cristo con la iglesia. Amén. Habla del deber de la mujer de sujetarse o de someterse a su marido, así como la iglesia debe estar sujeta en todo al Señor. Damos gloria al nombre de Jesús. Este es un pasaje bíblico acerca del amor de Cristo por su iglesia. El amor de Cristo hacia la iglesia es sincero, es puro, es constante. A pesar de las fallas que como individuos podamos tener, la iglesia es la amada del Señor. Y los creyentes necesitamos dejarnos moldear, necesitamos dejarnos edificar para que en nosotros se cumpla esta poderosa palabra. La iglesia y los creyentes no dejaremos de tener dificultades, debilidades, situaciones que puedan manchar o arrugar nuestra vestimenta hasta que lleguemos a la gloria. Sin embargo, es necesario que sí utilicemos los recursos que Dios nos ha dado para mantenernos limpios de toda contaminación. Cristo se entregó por nosotros para santificarnos en este mundo y para glorificarnos en el mundo venidero. Diga conmigo, el deseo de Dios es santificarnos en este mundo y glorificarnos en el venidero. Dios se entregó por todos nosotros para otorgarnos la libertad de la culpa, de la contaminación y del dominio que el pecado ejercía sobre nosotros. Sin embargo, solo aquellos que se santifican aquí en la tierra serán glorificados allá en el cielo. Damos gloria al Señor. El apóstol Pablo dice: Cristo amó a la iglesia, y porque la amó, se entregó a sí mismo por ella. Siempre que hablamos de esto en el contexto de la vida matrimonial, hablamos de la importancia de la entrega. Hay gente que dice solamente con palabras amar a alguien, pero la verdad es que los hechos hablan más que las palabras. No se trata de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Y la Biblia dice que Cristo amó a la iglesia. No escribió corazoncitos con las nubes. No nos tiró besos desde el cielo, no. Se entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Así que el amor de Dios no es un amor fingido, ni es un amor a distancia, ni es un amor que sea difícil de comprobar. No, Él comprobó su afecto, su amor entrañable por nosotros, yendo a la cruz del Calvario. Damos gloria al Señor. Porque Él amó a la iglesia, no en una forma sentimental, mediocre o interesada, sino con un amor constante, profundo, interminable. Ese amor descrito en Corintios, ese amor ágape, el amor de Cristo es desinteresado y sin medida. No se parece en modo alguno al trato humano. Si a este vínculo tan deteriorado, al que todavía nos atrevemos a llamar matrimonio, lo comparáramos con el amor descrito en 1 Corintios, muchos hombres y mujeres tendríamos que reconocer que en realidad no hemos aprendido a amar a nuestras parejas. Amén. Porque el amor de Cristo es un amor sin condición, que no escatima. Amén. Cuando usted piensa en alguien que ama, usted comienza a preguntarse qué estaría dispuesto a hacer.
¿Hasta dónde puede llegar mi afecto, mi amor por una persona? Pero la Biblia dice que el Señor no escatimó. Él no midió el costo. Él no se puso a considerar si era demasiado precio por nosotros, que sí lo era. Damos gloria al Señor. Era mucho más barato dejar que el hombre fuera exterminado y que se hiciera una nueva criatura. Era más económico. Pero Dios decidió reparar nuestras arruinadas vidas porque nos ama. Él quiere seguir insistiendo. Él no se da por vencido porque Él nos ama. Damos gloria al Señor. Aunque hemos actuado de manera con despropósito muchas veces hacia Dios, Dios no ha dejado de amarnos. Él no nos guarda rencor. Él no se irrita. Él no hace nada indebido. Nos amó y se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia, con un propósito: santificarla. Amén. Santificarla, dice, para santificarla habiéndola purificado. Amén. La santidad del matrimonio se presenta ampliamente en la Biblia. El matrimonio consiste en un pacto. Diga conmigo, pacto. Todo lo que daña el contrato. Voy a soltar aquí algo clave para comprender la diferencia. Usted ha escuchado la palabra adulterio y la palabra fornicación, ¿verdad? Básicamente es lo mismo. ¿Sí o no? Es el mismo pecado, pero cambia de nombre. De hecho, la palabra global que encierra ese pecado es fornicación. Pero se hace una mención especial, porque fornicación quiere decir todo tipo de inmoralidad sexual. Pero hace una descripción detallada, exacta, le pone un nombre distinto cuando ese pecado ocurre o lo comete una persona casada. ¿Por qué hace una mención especial? ¿Y por qué la mención es adulterio? ¿Adulterio viene de qué palabra? Adulterar. ¿Adulterar es qué? Cambiar, trastornar, dañar, manchar, alterar. Amén. Ahora fíjese bien. El acto inmoral en el matrimonio, daña, altera, modifica, cambia, desbalancea, mancha el contrato. Damos gloria al Señor. Todo lo que daña el contrato es considerado adulterio, lo alteró el compromiso que había allí en ese contrato. Y un matrimonio es un contrato, es un pacto donde han prometido serse fieles el uno y el otro. Damos gloria al Señor. Ahora, la muerte de Cristo en la cruz es un pacto que nos santifica y nos purifica. Amén. Y cuando un creyente se bautiza en el nombre de Jesús,
El creyente está haciendo una manifestación pública de una fe que ha adquirido en privado. Cuando una mujer se enamora de un hombre, la manifestación pública de que esas personas están enamorados es que se casan. Así que el bautismo es como el matrimonio. Cuando usted se bautiza, usted hace un pacto con Jesús, con aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Damos gloria al Señor. Y será considerado adulterio todo lo que dañe el contrato entre Cristo y la iglesia. Damos gloria al Señor. Ahora fíjese que en la antigüedad, bueno, vamos a dejar eso más adelante. Pero la verdad es que santificarla era el deseo de Dios. Dios miró la iglesia por la fe. No existía, existía en la mente de Dios. Y en ese Dios que tiene presciencia, que tiene el conocimiento anticipado de las cosas, visualizó la iglesia y la amó. Amén. ¿Qué es la iglesia? No es la estructura física. Nosotros nos acostumbramos a llamar a esto la iglesia, pero esto no es la iglesia, es un templo, es un santuario, es un lugar, un espacio físico donde nos reunimos, pero no es la iglesia. La iglesia es el grupo de hombres y mujeres renacidos en el Señor. Y el Señor visualizó ese grupo de hombres y mujeres renacidos, renovados, restaurados. ¿Desde cuándo los vio? Los vio desde mucho antes. La Biblia dice que Cristo es el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Amén. El Señor habló allá en el libro de Génesis y dijo: hagamos al hombre. Y ese hagamos al hombre tenía un efecto profético. En ese momento no había ninguna Trinidad hablando de hacer al hombre, sino que era una palabra profética. Y hoy en día cada predicador del evangelio está ayudando al Señor a hacer al hombre. Damos gloria al nombre de Jesús. Estamos haciendo al hombre en este momento. Yo aquí estoy predicando y estoy siendo colaborador de Dios, haciendo al hombre. Damos gloria al Señor. Ahora el Señor la miró, se enamoró de la iglesia. La iglesia es la respuesta de Dios al fracaso de la familia. La primera familia fracasó al pecar, al desobedecer a Dios, y Dios ya planeó, Dios ya tenía planeada como respuesta a la iglesia el lugar donde la gente se restaura, el lugar donde la gente se vivifica. Pero cada persona que viene a la iglesia no viene limpio, no viene puro, pero el Señor en su amor quiso santificarla habiéndola purificado. Yo le voy a decir de esa manera: la iglesia, si usted visualiza la iglesia como una muchacha, la iglesia no sería el tipo de muchacha que usted quisiera que se casara con su hijo. No en su condición natural. Pero Jesús la vio y la amó, y aunque era indigna, y aunque tenía manchas, y aunque tenía cosas, Él se propuso la tarea no solamente de casarse con ella, sino que se propuso la tarea de purificarla. No era digna, pero Él dijo: yo la voy a hacer digna. Damos gloria al Señor.
y comenzó el trabajo de purificación en ella. De hecho, Jesús todavía no se casa con la muchacha. Amén. No es sino hasta Apocalipsis que usted escucha hablar de las bodas del Cordero. ¿Sabe por qué? Porque la muchacha llamada iglesia todavía está siendo santificada, purificándose, para ser la digna esposa del Cristo Redentor. Así que la iglesia es la esposa del Cordero que fue inmolado en la cruz para redimirla a ella. La iglesia le pertenece a Él. Y como miembros de la iglesia, cada uno de nosotros es propiedad de Cristo en forma individual. El Señor nos ha limpiado de nuestra vieja manera de vivir, del pecado, de la maldad, y nos ha apartado para su servicio. Un servicio santo y un servicio especial. Damos gloria al Señor. Hay tres cosas a las que Pablo alude. En primer lugar, Pablo se refiere al lavamiento ceremoniales del sacerdocio en el Antiguo Testamento, que eran una figura o un tipo de la limpieza espiritual que vendría en nuestro tiempo. Amén. En segundo lugar, Pablo hace referencia al sistema de ungimiento y lavamientos utilizados en la antigüedad para preparar a la esposa para la boda. Amén. Una mujer que era escogida para el matrimonio no se casaba de la noche a la mañana. Si el novio era un noble o era alguien perteneciente o con sangre real, no se casaba de la noche a la mañana. Cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Esther, usted se da cuenta toda la preparación que las doncellas tenían. Amén. Yo la verdad que debo admitir que he indagado poco sobre algunos detalles de esto, pero lo que usted entiende es que pasaban unos cuantos meses preparándose, sumergidos en baños de aceites, de ungüentos, de cosas que considero yo cambiaban el pH natural de ese cuerpo. Amén. Cuando ese rey tocaba a esa doncella, salía olor fragante de ella. Yo creo que hasta el sudor de esas mujeres les cambiaba. Porque se habla de meses en baños, en ungüentos, en afeites. Amén. Así la iglesia está preparándose. Damos gloria al Señor. Porque el novio que será el esposo de esta iglesia es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él muestra su amor también en esa paciencia y en esa abnegación, en otorgarle ese tiempo de preparación. El Señor no es como uno de esos novios afanados hoy en día, que quieren el tesorito de la muchacha y nada más. No, Jesús está paciente. Él solamente la sueña, Él solamente la espera, limpia, agradable, perfumada, bendecida. Damos gloria al Señor. Y en tercer lugar, Pablo se refiere a la enseñanza
que constantemente impartimos en la iglesia, la cual produce limpieza en nuestra mente, corazón y conducta. Vosotros estáis limpios, dijo el Señor. Dijo a sus discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Dice la Escritura que para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Diga conmigo, es la palabra. Es la palabra que nos limpia. Amén. El Señor nos santificó. Cuando usted se bautiza, sus antiguos pecados fueron perdonados. Usted es una nueva criatura. Usted comienza de nuevo. Pero usted sigue andando, marchando en ese mundo. Cuando Jesús fue a lavar los pies de los discípulos, el día en que el Señor instituyó la cena, después de celebrar la Pascua con sus discípulos, Jesús, para dar una enseñanza de servicio, de humildad y de servicio, Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y cuando llegó a Pedro, Pedro le dijo, no, Señor, tú a mí nunca me lavarás los pies. No puedo permitirte, Señor, que tú hagas el trabajo que hacen los esclavos de más bajo rango. No puedo permitir que tus manos toquen mis pies, empolvados y llenos del excremento de animales en el camino. Nunca voy a dejar que toques mis pies. Y Jesús le dice, Pedro, si no dejas que yo lave tus pies, entonces tampoco tendrás parte conmigo. Y Pedro dijo, no, Señor, si es así, lávame hasta la cabeza. Y el Señor le dijo, no, Pedro, porque ya vosotros estáis limpios. Y el que se ha bañado solamente necesita que se le laven los pies. Los pies representan el andar, el caminar del cristiano. Amén. Usted ya está lavado con la sangre de Jesucristo. Ya el nombre de Jesús fue invocado sobre su vida. Pero como seguimos andando en el mundo, los pies, el andar se nos ensucia. Pero cada vez que usted viene a la iglesia y oye la palabra está lavando tu andar, tu caminar, tu proceder. Es por eso que no hay manera de que un cristiano se autopastoree. No hay manera de que un creyente levante una tienda en su casa y diga, yo en mi casa busco a Dios. Usted puede hacer devocionales y todo lo que quiera, y eso es bueno, pero usted necesita venir al lugar donde la palabra de Dios es una fuente de limpieza para su vida. Usted necesita someterse a la palabra que lo confronte, a la palabra que lo corrija, a la palabra que lo instruya, a la palabra que bendiga su alma y su ser. Usted necesita lavarse con la palabra. Damos gloria al Señor. A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Primero había que purificarla, había que santificarla, para luego presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. El Señor amó a esta muchacha llamada iglesia cuando estaba greñuda y carisucia. Amén. Pero un día se la va a presentar a sí mismo
como una iglesia gloriosa, esplendorosa. Damos gloria al Señor. El gran amor de Jesús para con nosotros hace que Él no cese de trabajar cada día para lograr en nosotros lo que Él quiere lograr. Cristo desea que su iglesia se convierta en su gozo y en su satisfacción. Pablo insiste en sus epístolas sobre la necesidad de que presentemos a Dios los miembros de nuestro cuerpo. Romanos capítulo 12, verso 1. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios. Damos gloria al Señor. Pablo nos anima a presentarnos cada día delante de Él en devoción, en obediencia, porque Él está glorificando, llenando de honor, de esplendor cada área de nuestra vida. Dios no quiere solamente que usted y yo tengamos un mensaje glorioso, o un canto glorioso, o un ministerio glorioso. Dios quiere que tengamos una mente gloriosa, una lengua gloriosa, un corazón glorioso. Damos gloria al Señor. Él no quiere que haya manchas ni arrugas. Él no quiere que al final, cuando llegue el momento de presentarnos delante de Él, Él no quiere tener un concepto como el que quizás otros tienen de nosotros. Qué bonito predica, pero qué bonito canta, pero cuando habla, qué buen ministerio tiene, pero qué corazón tan turbio tiene. No, Dios quiere que cuando nos presentemos no haya mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Las manchas son esas impurezas que solo la gracia de nuestro Señor Jesús puede quitar. La ausencia de arrugas no habla solamente de la jovialidad o de la juventud de la iglesia, sino que también habla de no tener nada que haga ver mal presentada nuestra vestimenta espiritual. Damos gloria al Señor. La invitación de Cristo a su amada esposa es: oye, hija mía, y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. Inclínate a él para que él sea tu Señor. Damos gloria al Señor. Salmos 45, versos 10 y 11. Cosas semejantes son las deformaciones propias del pecado que desfiguran y afean a un creyente. Damos gloria al nombre de Jesús. Estoy diciendo, hermano, en este día, estoy confirmando en este día, no estamos en este lugar meramente por reunir gente. Estamos en este lugar para formar el pueblo que Dios quiere llevar a su presencia. La iglesia que Dios quiere presentarse a sí mismo. Una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas y sin contaminación. Damos gloria al Señor. El trabajo pastoral no es seducir la iglesia con su unción ni su mensaje. No, Señor. Lo que más se parece el pastor en la iglesia es a los eunucos que cuidaban a las doncellas. Amén. Está mal que una iglesia se enamore del ministerio. No está bien. La iglesia debe amar es a Cristo. Damos gloria al nombre de Jesús. Ame a su pastor como debe amar a cualquier creyente, pero ame a Cristo como no ame a nadie más sobre esta tierra.
Amén. Por eso los hombres que cuidaban las doncellas que iban a ser presentadas al rey eran eunucos, para que no se vieran tentados a seducirlas, a estar con ellas. No, el pastor es un eunuco, hablando en términos espirituales. Su trabajo no es seducir la iglesia, no es que la iglesia se enamore de él, de su mensaje o de su ministerio. El trabajo del pastor es hacer que la iglesia se enamore de Cristo, que la iglesia se mantenga linda para Cristo, que la iglesia esté hermoseada para Cristo, que la iglesia tenga una belleza como la que Cristo quiere. Damos gloria al Señor. Cristo amó a la iglesia desde antes que ella existiera. Pero ¿cuándo y dónde nació exactamente? ¿De dónde salió? Ciertamente, el libro de los Hechos en el capítulo 2 muestra lo que normalmente hemos llamado nosotros el nacimiento de la iglesia. Pero antes de que algo salga a la luz, es decir, antes de que haya un parto, tiene que haber una concesión. Amén. Antes de que un óvulo se fecunde, tiene que salir una semilla. Amén. Y el único de los apóstoles que presenció este acontecimiento fue Juan. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, en su agonía, sufriendo la cruz y menospreciando el oprobio por el gozo puesto delante de él, que lo mantenía atado a Jesús a la cruz del Calvario. No eran los miserables clavos ni las sogas que pudiera tener. Jesús se mantenía allí en la cruz. Su cuerpo se mantuvo en la cruz por amor a nosotros. Eran cuerdas de amor. El escritor de los Hebreos dice que él soportó ese sufrimiento y él aguantó la humillación porque él se había puesto delante de sus ojos algo hermoso que le producía gozo. Y eso hermoso que le producía gozo a Jesús en el Calvario es la iglesia. Él la veía hermosa, glorificada. Él sabía que su sacrificio era importante para que ella fuera santificada. Damos gloria al Señor. Así que allí entregó su vida, allí Él lo entregó todo. Y cuando lo hubo entregado todo, expiró. Los soldados vinieron a partir las piernas de los crucificados. Partir las piernas era una forma de apresurar la muerte. Porque aunque tuviesen mucho dolor, el cuerpo humano tiene sus instintos de preservación. Y aunque tuviesen mucho dolor, ellos se apoyaban sobre los pies para llenar de aire sus pulmones. Pero cuando quebraban las piernas quedaban sin punto de apoyo y los pulmones no podían obtener oxígeno, y esto agilizaba o adelantaba la muerte. Pero cuando los soldados llegaron a las piernas de Jesús, ya Jesús había expirado y no hubo necesidad de que partieran sus piernas. Y entonces el soldado creyendo que hacía una gracia, creyendo que quizás hacía una burla, creyendo que quizás se desquitaba o quizás mostraba algo de él, cumplía un objetivo.
Era una pieza más que Dios movía para traspasar el costado de Jesús. Y cuando traspasó su costado, salió la semilla que fecundó a esta iglesia. Agua y sangre. Damos gloria al Señor. Los dos elementos importantes para la purificación: la sangre para la expiación de los pecados y el agua para el lavamiento. Dios estaba proveyendo desde el costado de Cristo lo que la iglesia necesitaba para purificarse. Damos gloria al nombre de Jesús. Yo no sé usted, pero yo cada vez que estudio la doctrina de la iglesia, digo: Señor, gracias por haberme tenido en cuenta, por haberme llamado. Pudiera estar como cualquier otro hombre ajeno del conocimiento de Dios y de la bendición que es ser parte de esta iglesia. Pero tú me llamaste, Señor. Tuviste misericordia de mí. Aunque no era digno, me trajiste a tu presencia. No me fastidia ser miembro de la iglesia. Me siento complacido ser miembro de la iglesia. No me cansa estar en la iglesia. Amo vivir en la iglesia. Me siento como pez en el agua en la iglesia. Es mi medio ambiente. Es el lugar de mi paz. Es el lugar de mi tranquilidad. Es el lugar de la bendición de mi familia. Es el lugar donde quiero ver crecer mis hijos y mis nietos. Es el lugar donde quiero ver almas venir a los pies de Jesús. Yo no sé si usted se siente contento de ser parte de la iglesia. Y yo no sé si hay alguien hoy, esta mañana, que quiera ser parte de la iglesia. Pero yo quiero llamar a alguien. Yo quiero llamar a alguien que quiera conectarse a la iglesia. La iglesia es mucho más que este grupo de hombres y mujeres luchando por salir adelante, por vencer nuestros temores, nuestros miedos, nuestras fallas. La iglesia es mucho más, tiene un propósito eterno. Damos gloria al Señor. Aunque usted nos vea como normales, comunes y corrientes, somos el pueblo que Dios escogió y los está limpiando, nos está santificando, nos está purificando para ser presentados sin arruga y sin mancha delante de Él. Habrá alguien que quiera ser parte de esta iglesia. Habrá alguien que se sienta contento, feliz, agradecido de ser miembro de la iglesia. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús del cielo. En su santo y glorioso nombre.